El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con nuestro invitado, con Julio Failoy, a quien vamos a conversar sobre lo que está pasando acá en el país. ¿Cómo está? Muy buenos días, le damos la bienvenida en Hora de Cambio. Buenos días, don Alberto, buenos días, don Luis Casas. Un gusto y un agradecimiento por la invitación. Bien, han transcurrido 100 días. Una cosa es cómo se aprecia los 100 días acá en nuestra capital, y tenemos entendido que usted radica y se moviliza mucho a nivel de las provincias del Gran Perú. ¿Cuál es la evaluación que se hace en esas zonas de nuestro país donde la información es demasiado escasa aquí en la capital? Bueno, ni tanto que es escasa, mi estimado. No hay de una u otra manera información de diferentes fuentes, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho, primero tratar de plantear algo que para nosotros es muy importante señalarlo como parte del contexto. No, una primera es lo que la mayoría de peruanos o una gran parte de peruanos sostenían que el gobierno de Castillo no iba a durar más de 100 días. ¿No? Esa es una primera constatación que de una u otra manera se veía, ¿no? Y esto tenía que ver un poco con cómo se había desenvuelto una serie de actores que tienen que ver con el tema de la gobernabilidad. Por ejemplo, los partidos que perdieron las elecciones, los medios de comunicación y sobre todo hasta una serie de analistas políticos que llegaban a sostener que era muy difícil que este gobierno se pudiera sostener 100 años o 100 días, ¿no? Y que la mayoría de ellos, de una u otra manera, para ser justos, apostaron que este gobierno cayera, ¿no? Eso por el lado de los sectores que eran críticos, ¿no? Pero también tenían un segmento o una izquierda radical que, si bien es cierto no tenía el mismo propósito, finalmente terminaban haciéndole juego a esta lógica, ¿no? Sobre todo su secretario general, Vladimir Cerrón, ¿no? Mientras que el país de manera atónica era finalmente quien terminaba de pagar esos platos rotos, ¿no? Miren, yo en realidad creo que si quisiéramos ser justos con respecto a este tema de la gestión, diría que es un problema grave. O sea, son muy pocas cosas que se pueden rescatar de este gobierno. Sin embargo, para ser justos, hay cosas que sí, evidentemente, a todas luces, han tenido algunos aspectos positivos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ese proceso de vacunación que logró impulsarse y potenciarse, ¿no? Hacia niveles de los que actualmente estamos alcanzando, y que esto de una u otra manera tiene efectos importantes en el retorno a clases en marzo y también en el caso del proceso de reactivación económica. Digamos, está más o menos las condiciones planteadas para que se inicie un proceso de reactivación económica. Salvo eso, creo que hay muy pocas cosas que pudiéramos rescatar en el sentido de ponernos en el justo medio. Pero hay que llamar la atención también en otros actores que han tenido o que han estado involucrados en este proceso, que son los partidos que se resistían a la investidura del presidente Castillo, y también los medios de comunicación que han jugado un papel realmente bien nefasto, por decirlo de alguna manera, ¿no? En resumen, hasta el 100. Entonces,
si quisiéramos extenderlo, y si nosotros pudiéramos extender esta evaluación hacia otros actores que tienen que ver con el tema de la gobernabilidad, creo que estarían en iguales condiciones o en peores condiciones. Y eso se puede graficar en las encuestas, ¿no? Castillo tiene un nivel de resistencia bastante elevado y el Congreso un poco más, y eso es lo que podría decirte desde el sur del Perú, mi estimado. Una de las principales banderas que al menos la gente confiaba es de que este gobierno, o al menos a la cabeza del presidente Pedro Castillo, iba a ser uno de los, de repente, menos corruptos o menos aprovechadores del Estado o del gobierno para beneficios o intereses personales. La gente, creo que esa percepción ha tenido del gobierno y de la misma postura del presidente. Sin embargo, en estos últimos días hay algunas noticias que todavía no han sido definitivamente esclarecidas, pero se habla de tráfico de influencias del secretario general de Palacio, señor Pacheco, de 2 ministros que habrían tenido cierta ventaja en obtener algunas licitaciones de familiares directos. Me estoy refiriendo al de Economía y al de Justicia, etcétera, y que esto ya un poco enloda, de ser cierto, porque tiene que confirmarse, como se dice, al 100%, enloda un poco la transparencia de este gobierno, pero también algo que sí me preocupa, y ahí recurro a la capacidad de análisis histórico que usted puede hacer, es de que qué pasa con los gobiernos de turno. No aprenden la lección. El caso de Toledo con Odebrecht, el caso de Alan García con Odebrecht, el caso de Ollanta Humala con Odebrecht, el caso de PPK con Odebrecht, etcétera. Y ahí están involucrados una serie de presidentes, de gobernantes, gobiernos regionales. ¿Y acaso en este gobierno no se sabía de que también ese tipo de influencias son condenables y son inclusive investigadas penalmente por la justicia? ¿Qué es lo que pasa cuando uno llega al poder, mi estimado Julio Failó? Bueno, en principio creo que es bueno saber dimensionar los niveles de delito, lo cual no significa que una cosa justifique a la otra, ¿no? O sea, no voy a tratar, pero esto estamos yendo hacia un camino bastante peligroso donde los niveles de desconfianza cada día se acrecienta mucho más con respecto a hacia su clase política o hacia sus autoridades de gobierno, ¿no? Tenemos prácticamente los presidentes de los últimos casi 40 años involucrados en actos de corrupción, como tú lo acabas de señalar, incluso uno de ellos terminó suicidándose, y eso cada día abona más al tema de la desconfianza. Y para ser exactos, por ejemplo, Castillo fue elegido producto justamente de esos niveles de desconfianza que tenía la población hacia autoridades. Veía a un profesor de primaria, un profesor campesino, rondero, sindicalista, muy vinculado al tema de la justicia social. Entonces, de hecho, eso, y frente a autoridades políticas o a gobernantes que llegaron a la máxima investidura y terminaron frustrándolo, ¿no? Entonces, que el presidente Castillo, si es que llega, porque hay que ser serios ahí, si bien es cierto, hay todavía acusaciones con respecto a algunos de sus ministros, incluso hasta del supuesto tráfico de influencias, que es algo que se tiene que investigar y se tiene que sancionar, todavía son cuestiones preliminares, ¿no? Pero si es que ocurriera, si es que en el caso hipotético de que se pudiera demostrar que este gobierno de Castillo es igual que cualquier gobierno que ha tenido el país de derecha o de centro derecha o de izquierda, realmente sería una profunda decepción en el país.
Yo te voy a dar algunos datos, Claro. Lucho, Alberto, ¿no? Pues para que tengas una idea. En las últimas elecciones, el 30% de gente no fue a votar, ¿no? Esto en elecciones pasadas ha sido muy parecido, un poco menos. Probablemente la pandemia haya incrementado el ausentismo electoral. Y ha habido cerca de un 19.5% de gente que votó nulo o blanco. Correcto. Estamos hablando casi de la mitad de la población que se desentiende de estos procesos electorales. Y como resultado de ello, obviamente puede acceder un presidente que más o menos la población se siente cierta identificación. Este casi 50%, don Luis, don Alberto, es expresión de la desconfianza y el deterioro de la clase política. Y incluso si este presidente, el presidente Castillo, fuera un gobierno más, lo que se nos viene es mucho peor. Lo que se nos viene es un radicalismo extremo que a nadie le gustaría que pudiéramos nosotros enfrentar. Hoy tenemos una crisis profunda en la cual todos estamos involucrados. Para ser justos, no solo debemos responsabilizar al gobierno, sino también de la conducta que juegan los medios de comunicación, las mismas encuestadoras, los partidos políticos, que no le dieron ni un día de luna de miel al profesor Pedro Castillo. Esas cosas en gestión pública tienen efectos devastadores y en realidad el país nos está llevando hacia un precipicio que no quisiéramos que nosotros o el país pudiera llegar. Y eso es un tema que hay que procesarlo, hay que ser conscientes, porque esto de acá no les favorece absolutamente a nadie. La clase política se está desentendiendo de que estos efectos van hacia resultados que terminan afectando a la mayoría de peruanos. Y eso es algo que debemos empezar a discutirlo. El tema de la gobernabilidad no solamente depende del Ejecutivo, sino también del Legislativo y, por qué no decirlo, de los partidos políticos que creen en esta democracia, ¿no? Señor Julio Faylock, de acuerdo al análisis que usted señala, la lectura de todo esto no lo están viendo los políticos, como usted lo está señalando, y no nos queremos dar cuenta, parece que no nos queremos dar cuenta que estas últimas elecciones, los resultados de estas últimas elecciones, lo que nos está diciendo el pueblo es que quiere un cambio totalmente diferente, no más de corrupción. O sea, no queremos leer esta situación que está sucediendo en el Perú. Desde hace tiempo viene sucediendo esto y no nos queremos dar cuenta. Y fundamentalmente los analistas políticos y la clase política, ellos saben bien de lo que quiere el pueblo, pero están haciendo todo lo contrario. Y como usted dice, la cosa puede ser mucho más difícil, la gobernabilidad en nuestro país, si seguimos por esa ruta y no queremos interpretar el sentimiento de la población, de lo que está pidiendo la población, ¿no? Hoy vemos que la delincuencia, la corrupción es el pan de cada día, ¿no? Nadie quiere intervenir en estos asuntos. Usted nos acaba de dar esta cifra de que la mitad de la población es indiferente a todo. Y los que están en política no quieren entender eso. Quizás lo único para que ha servido estas elecciones han sido para que de una vez definamos que existe una derecha y que la derecha ahora sí diga yo soy derecha, ¿no? Y la izquierda diga yo soy de izquierda. Y ese famoso centro hipócrita que existía en nuestro país, de los cuales todos se sentían de centro, nadie quería decir que era de izquierda, los de izquierda no querían decir que eran de izquierda y los de derecha no querían decir que eran de derecha. Todos eran de centro, ¿no? Ahora
estas elecciones sí ha demostrado, y por primera vez se está sincerando la derecha de decir somos de derecha. Y así lo ha entendido inclusive el mismo señor Roque Benavides, que creo que es uno de los empresarios que piensa mejor como empresario y como político, y que está entrando a la política, y bienvenido que entre, ¿no? Quizás necesitaríamos más personas que ingresen así y que defiendan su punto de vista, como Roque Benavides y como otros empresarios. Otros empresarios están detrás de los políticos. Entonces, ¿cómo poder hacer para que verdaderamente los políticos cumplan su rol político, los partidos cumplan su papel como partidos políticos que ya no tienen ni programas, no tienen absolutamente ningún norte, y que cada uno es una componenda que se realiza en el Congreso de la República o en algún lugar oculto para repartirse la mamadera del Estado, como se dice? ¿Qué hacer frente a toda esa decisión, señor Julio Failó? Primero quería hacerte un previo comentario. O sea, te he logrado entender la última parte de la pregunta. No te estoy copiando bien, tengo ciertas dificultades. Bueno, sin embargo, en lo último sí he podido con mucha atención atender sobre el tema del quehacer de los líderes o de las autoridades que de una u otra manera tienen una ubicación en el poder, y lo otro, el rol de los partidos, ¿no? Con respecto al tema, yo creo que todo pasa en principio por los partidos políticos. Nosotros tenemos un problema ahí de filtro, tenemos un problema de partidos políticos que, como tú señalas, no tienen un programa, no tienen una ideología, digamos, se han convertido en una suerte de vientres de alquiler, y muchos de esos partidos, no digo todos, terminan comercializando la ubicación de cada una de los congresistas, o incluso el mismo profesor Pedro Castillo no es militante de Perú Libre. Pedro Castillo fue un invitado, alguien que se ubicó en el partido de Perú Libre. Por lo tanto, las manifestaciones y las diferencias empiezan a manifestarse ahora, ya cuando están en el gobierno. Entonces yo creo que ahí un primer reto de los partidos es justamente iniciar un proceso de democratización. Las personas, los militantes de los partidos políticos deben tener una responsabilidad de poder elegir a sus mejores cuadros políticos para que puedan acceder a las diferentes instancias de gobierno, ya sea de los gobiernos nacionales y subnacionales, como el mismo Congreso o el Consejo Regional o Municipal. Yo creo que, y hacia eso apuntaba la reforma de los partidos políticos. Necesitamos que esa reforma de los partidos políticos se vuelva a retornar. No es posible que tengamos partidos políticos que son solamente cascarones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primera instancia es fortalecer los partidos políticos, pero también fortalecer las instancias del gobierno del mismo partido político, que permita tener los mejores cuadros políticos para que puedan acceder a estos niveles de gobierno. Sobre el rol que deben cumplir, yo te digo con sinceridad, yo veo una bravuconada tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Te explico por qué. O sea, unos dicen vacancia, los otros dicen disolución. Pero en el mundo real no sucede ni lo uno ni lo otro. O sea, las intentonas de vacancia solamente es un discurso para el público y para el segmento que de una u otra manera está de acuerdo en contra del partido de gobierno del partido del profesor Pedro Castillo. Y en el caso de la disolución es exactamente lo mismo. O sea, el gobierno no tiene ninguna intencionalidad de disolver el Congreso. Y el Congreso tampoco tiene ninguna intencionalidad, o no existe una mayoría política que quisiera vacar al profesor Pedro Castillo. Por una cuestión bien sencilla.
nosotros tenemos información de nuestra unidad de investigación, por ejemplo, que existe un pacto político entre el profesor Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte. O sea, ambos, si quisieran vacar a Castillo, la señora Dina Boluarte pondría a disposición su cargo. De manera que si se van los dos, no solamente se irían los dos, sino se irían todos. Habría nuevas elecciones, tanto presidenciales como congresales. Y ningún congresista estaría dispuesto a poner en riesgo ese esfuerzo que le ha costado tanto llegar a esta curul. De manera que ahí vemos eso de la vacancia descartado desde nuestro lado. Podrá la señora Chirinos plantear, y eso tiene que ver con cómo ella se dirige y cómo ella pretende ubicarse en un centro que le permita acumular a ella políticamente más para adelante, ¿no? Pero en el mundo real no existe correlación de fuerza actual como para poder vacar al profesor Pedro Castillo, por lo menos ahora. Y si sucediera, tendrían que irse todos, por lo menos en la hipótesis nuestra, los próximos, por lo menos 4 años, no va a haber vacancia presidencial. No la va a haber. Y si la hay, ya eso tendría que presentarse en una situación en la que estuvieran en un empate técnico. Por ejemplo, si es que el Congreso estaría en el vilo de la disolución. O sea, mejor dicho, si es que ellos hubieran agotado una cuestión de confianza, negado una cuestión de confianza. Al negarse una cuestión de confianza, obviamente el gobierno podría colocar a cualquier gabinete para que sea rechazado y ahí se presentaría una situación de crisis política muy grave. De manera que yo, te lo digo con mucha sinceridad, no creo en la vacancia, porque numéricamente no da y porque técnicamente no es posible. Por ejemplo, dicen, está bien, yo sé que se puede encerrar en este tema de la incapacidad moral. Si tú escuchas el discurso de la Fujimori, del Fujimorismo en sus 3 versiones, López Aliaga o la representación de Hernando de Soto, tú vas a escuchar un discurso permanentemente que te dice que el presidente de la República es un incapaz. Es un incapaz. No sabe gobernar, no sabe elegir a su gente, etcétera. Que puede tener razón, puede tener toda la razón del mundo. Pero ese es un dato de la realidad. Pero por vacancia no hay por incapacidad no hay vacancia, pues. Por incapacidad la Constitución no se puede vacar. Sí, claro que sí, porque el término es tan general que entra cualquier cosa ahí, ¿no? Y esa es la razón por la cual el tema de la vacancia técnicamente por ahí no es viable, ¿no? Porque estamos acusándolo al presidente de haber colocado a gente presuntamente terrorista, de Sendero Luminoso, hablan de una presunta negociación o ¿cómo se llama? Favorecimiento de determinada cúpula militar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ninguna de ellas, o sea, se sostiene técnicamente hablando. Y numéricamente hablando tampoco, ¿no? Por ejemplo, Perú Libre tiene 37, junto por el Perú tiene 5, que es 45, y los morados, solamente los morados, tiene 45. Ya con estos 45 votos, sin considerar la votación de Somos Perú, simplemente el profesor Pedro Castillo está exento de una posibilidad de vacancia. Sin considerar tampoco los votos de César Acuña, que también ya se pasaron a Pedro Castillo a apoyarlo, ¿no? Sí, pero no es ese el problema, sino, ¿sabes qué es lo que a mí me aterra, estimado Lucho, estimado Alberto? En realidad lo que a mí me aterra es que todas estas presiones que se están ejerciendo con el presidente de la República recompone a Vladimir Cerrón. Lo recompone porque lo que puede hacer Castillo es para protegerse, regresar a manos de Cerrón. Ese es el peligro, en busca de protección, en busca de que no vaquen al presidente Castillo. Y eso realmente sí es un problema. Yo veo que todas estas cosas
empujan al presidente de la República a que pueda recomponer una alianza con Cerrón. Es posible que sean en nuevas condiciones, pero lamentablemente ese es el riesgo. Y nosotros ya sabemos que Vladimir Cerrón no cree en la democracia. Vladimir Cerrón sí va a generar tensiones en el Congreso y sí tiene una apuesta clara para la disolución del Congreso de la República. De manera que estamos trabajando para un individuo que no ganó las elecciones y ni siquiera tiene un curul en el Congreso. Entonces yo quisiera poner un out allí para que seamos conscientes de que necesitamos una apuesta por la gobernabilidad, que nos permita tener una agenda política que sea negociada con el gobierno sobre lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Yo creo que eso nos podría dar un poco de tranquilidad, porque al final los que terminan pagando patos somos nosotros, Alberto y Luis, ¿no? No, Julio Faylo. Esta semana han habido 2 eventos importantes. Uno ha sido el CADE, una reunión histórica caracterizada por la asistencia de los empresarios del país, donde analizan la coyuntura, la economía, hacia dónde se va, etcétera, etcétera. Y el otro evento ha sido el Congreso de la CGTP, de la máxima organización sindical representativa del país, donde también se analizan la situación laboral, la proyección de la ley del trabajo, etcétera, etcétera. La verdad es de que estos 2 eventos, tanto de los empresarios como de los trabajadores, han pasado desapercibidos totalmente. Inclusive, personalmente creo que los acuerdos que puedan tomar tanto los empresarios como los trabajadores pueden motivar o servir para poder impulsar hacia dónde queremos ir como Perú, como economía, como derechos sociales, etcétera. Pero ni a los medios de comunicación, ni a la opinión pública, ni a los gobernantes, ni a los políticos les ha interesado nada, como si no existieran. Han habido elecciones y se están produciendo elecciones en los principales colegios profesionales del país. Ya viene el colegio de abogados, viene el colegio de ingenieros. Mañana el colegio de ingenieros. Viene el colegio médico, es decir, y a nadie le interesa, y lo peor es el ausentismo que existe en los colegios profesionales, porque tampoco o poco le interesa. Ha habido elecciones el 10 de octubre en mi colegio profesional, el colegio de periodistas, y el decano ha salido elegido con han ido a votar 345 miembros de la Orden de Lima, donde somos cerca de 5.000. Mañana no sé cuál va a ser la realidad del colegio de ingenieros y también del colegio médico. ¿Qué cosa le quiero plantear? ¿Qué está pasando con las fuerzas civiles, cívicas del país? ¿Qué es lo que está pasando en este nivel? Mira, esto lo que tú acabas de describir, estos 2 acontecimientos importantes, el tema del CAD y el tema de la CGTP, que han pasado totalmente desapercibidos, pero no solamente son estos acontecimientos, son muchos más acontecimientos que se vienen desarrollando al interior de las propias regiones, ¿no? Hay una dinámica totalmente distinta a cómo camina. Y esto justamente es expresión de la crisis política. O sea, ni el gobierno, ni la oposición, ni los partidos políticos son capaces de darse cuenta que la agenda de la sociedad, la agenda de las personas está por otro lado, por otra lógica. No existe una propuesta clara para iniciar un proceso de reactivación económica que pudiera generar empleo. Lo que la gente en este momento necesita es trabajar para comer, porque no hay para más. Y esto no está siendo leído adecuadamente, ¿no? Mientras en el Congreso hay un segmento que está exigiendo la vacancia y por otro lado hay otro segmento que está pensando en la disolución del Congreso, nadie está discutiendo
sobre las preocupaciones reales de la población y de las exigencias y de las propuestas que tiene el empresariado para iniciar un proceso de reactivación económica ordenada, y tampoco le interesa poco las demandas de los trabajadores que hoy, incluso aun cuando tienen intereses contrarios, o sea, mejor dicho, la CGTP busca unas mejores reivindicaciones laborales, salariales, y el empresario también trata de buscar formas como evitar algunas cosas que puedan perjudicar su rentabilidad. Esto no son, y coinciden en un tema que es fundamental, y es el tema de la reactivación económica. Una reactivación económica que termine resolviendo el estancamiento de los sectores productivos que ahorita lo necesitan, y también coincide con las necesidades de un empleo de parte de la población, y que la misma CGTP la está impulsando, la está promoviendo. Coinciden, pero no tienen un punto de encuentro donde podamos llegar a garantizar un nivel de gobernabilidad sobre la base de una agenda común. Y los políticos, los partidos, incluido el propio presidente, no está centrado ni focalizado justamente en esas necesidades. Mientras tanto, el deterioro de la clase política se va a profundizar, estimados amigos, se va a seguir profundizando. Y realmente el peor caldo de cultivo para los sectores radicales, tanto de izquierda como de derecha, es justamente este desorden, esta desconfianza, esta poca capacidad como para poder entender una agenda que la población, sin estar articulada, la exige, y que es el tema de la reactivación económica, que es el tema del retorno a clases, tanto en los niveles de educación inferiores o de la escuela como de la propia universidad y de los institutos superiores. Lamentablemente, yo lamento decirlo porque realmente yo tengo una pésima percepción de las cosas que están sucediendo, y esto es responsabilidad exclusiva de la clase política. Y acá no se trata de derechas y de izquierdas, porque ambos tienen una gran responsabilidad en lo que está sucediendo en nuestro país. Muy bien. Muchas gracias a don Julio Failó. Al inicio del programa yo llegué a una conclusión, que la corrupción nace en los propios partidos políticos, sea de derecha o de izquierda. No sé si estaré equivocado, pero esa es mi percepción política. Muchas gracias por su participación. No logro copiarte. No, le decía de que a mi modo de ver, no sé si me escucha. ¿Me escucha? Bueno. No logro copiarte claramente, bueno, pero dime. No, lo que señalaba era de que mi forma de pensar, mi forma de ver, estoy llegando a la conclusión de que la corrupción está naciendo en los propios partidos políticos de los últimos 30 años del país. Y de ahí donde la forma como se inscribe, la forma como compran la inscripción, cómo invierten, cómo sacan plata, y lógicamente, y al final, el mismo gobierno les da una partida para los partidos políticos, entre comillas, para que capaciten, formalicen, compren locales, etcétera, pero no, esa plata también se la roban, y la propia militancia de esos partidos políticos simplemente no dice nada, porque estás pensando ser presidente o gobernador, alcalde, regidor, ocupar un cargo público, etcétera. Ya habrá tiempo para conversar sobre una nueva forma de democracia en el país que pueda en cierta medida superar esta coyuntura, porque va a ser lo mismo, usted lo ha dicho, se va Castillo, entra otro, también nosotros lo hemos dicho, se va otro, entra otro, ¿y qué va a cambiar? Ya gobernó la derecha, ahora está gobernando la izquierda, y todo parece que es lo mismo. Muchas gracias, don Julio. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.